Pues vamos a continuar con las charlas de hoy. Ya sabéis que nosotros encadenamos conferencia tras conferencia y hay, no sé, hay una tendencia cuando conviertes algo extraordinario en algo común a dejar de verlo como algo extraordinario. Pongo un ejemplo. En esta ciudad, pues yo qué sé, no hay teatro y de repente abren 5 teatros. Pues el primer año, que bien, ¿cuántos teatros? El segundo año, a ver qué traen este año. Y el quinto año, bueno, 5 teatros, lo normal, ¿no? Pero joder, no había ninguna y hay 5. Algo tan extraordinario como tener un autor como Mats, a un guionista de su calibre y de su importancia dentro de la industria europea del cómic e internacional, por supuesto, es algo a lo que tenemos que luchar por no acostumbrarnos y que no nos parezca ordinario, porque no les para nada, es un suceso extraordinario. Nosotros tenemos el lujo de contar con él con cierta frecuencia y tratamos de exprimirlo para vosotros, pues todo lo que nos deja, que con su generosidad habitual es muchísimo. ¿Se ve? Con él hemos hablado de su trayectoria profesional, con él hemos hablado de lo que es hacer guiones, de narrativa, pero es una persona que también ha tenido mucho vínculo con lo audiovisual y eso todavía no lo habíamos tratado. Este año también hablaremos de uno de sus cómics, el sábado por la mañana, pero nos apetecía hablar con él de lo que ha sido contar historias también en imágenes, tanto en el videojuego como en la televisión, aunque sea poquito, y por supuesto con las adaptaciones que le han hecho al cine y otros proyectos que ha tenido, ¿no? El primer mundo audiovisual en el que, si no me equivoco, transitaste, curiosamente, fue el del videojuego. Un medio que da trabajo a un montón de gente, que es una de las industrias narrativas que más dinero mueve a lo largo del año y que quizás todavía, por desconocimiento de mucha gente, tiene un poco de desconocimiento de todo lo que hay detrás, de las capacidades que tiene, de lo que se puede contar, de los equipos de guionistas que hay detrás de cada una de las historias que vemos. Así que lo primero que me gustaría que nos contaras es precisamente esto. ¿Cómo entras en la industria del videojuego? Y si te sorprendió la profundidad de equipo, de trabajo, de investigación, de desarrollo de guiones que había. Y contanos un poquito qué te trajiste de ahí luego para la hora de contar historias en cómic o en cine o cualquier otro lenguaje. Alors, d'abord, j'ai commencé dans la bande dessinée. Mon Ya referé en el audiovisual. Yes, but Dans le monde de l'audiovisuel, c'était ton premier rôle, c'était dans le monde jeu vidéo. Non, dans la bande dessinée. Okay. J'ai fait des jeux vidéo, j'ai été engagé dans une société de jeux vidéo en 1994 parce que j'avais déjà fait des bandes dessinées. J'avais fait 2 bandes dessinées quand j'étais encore étudiant en droit. Comme quoi, en France, on dit que le droit mène à tout à condition d'en sortir. Et donc j'ai été engagé pour faire un jeu vidéo. J'avais proposé une idée à Ubisoft, à l'époque c'était une petite société. Et ils voulaient un scénariste avec un passé dans la bande dessinée, parce que c'est une écriture visuelle, et parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'un scénariste de télé ou de cinéma. Pues mi primera experiencia... Mi primera experiencia con el mundo del audiovisual fue escribiendo guión de cómic. Fue lo primero que hice como profesional del audiovisual. Empecé a trabajar en el mundo del videojuego en 1994, pero me contrataron porque ya había escrito el guión de 2 cómics. Yo había escrito el guión de 2 cómics mientras estaba estudiando Derecho. Y una novela, y un roman. Y una novela, mientras estudiaba Derecho. En Francia decimos que entras en Derecho para salir en cualquier parte y sales en cualquier parte menos en la que te lo esperabas, básicamente. Así que el caso es que yo había escrito ya esos guiones y me puse en contacto con Ubisoft porque sabía que buscaban a un guionista que tuviera pasado en el mundo del cómic, que hubiera podido escribir ya guiones de cómic. Querían contratar a un guionista de estas características porque sabían que saldría mucho más barato que un guionista del cine o de la tele. Y una experiencia visual. Y tenía experiencia en lo audiovisual. Pour l'image, parce que écrire pour un jeu vidéo, c'est un peu comme écrire pour un film. Simplement, c'est pas du tout la même taille et la même profondeur.
Dans un jeu vidéo, il y a des dizaines de milliers de lignes de dialogue, ce qu'il n'y a pas dans un film ni dans une bande dessinée. Et par ailleurs, le jeu vidéo, en fait, je pense que le jeu vidéo n'exploite pas du tout toutes ses potentialités en termes d'histoire, pour l'instant en tout cas, mais voilà, c'est mon opinion à moi. C'est souvent un peu décevant. Et la différence majeure entre le jeu vidéo et tous les autres médias, c'est que le scénario n'est pas du tout à l'origine du projet, ni à l'avant du projet. Le scénario est au service du gameplay et du moteur informatique, ce qui change pas mal de choses, parce que dans un film ou dans une bande dessinée ou quoi que ce soit d'autre, en fait, le scénario, le texte est à l'origine, est à la base du projet. En el caso del videojuego es un medio muy visual, igual que el cine, pero hay grandes diferencias, sobre todo en lo relativo a tamaño y escala entre uno y otro. Sobre todo porque un videojuego, escribir el guión de un videojuego implica escribir decenas de miles de líneas de diálogo, algo que no ocurre en una película ni en un cómic, ni mucho menos. Yo creo, y esta es mi opinión personal, simplemente que el videojuego no ha desarrollado por el momento todo su potencial a la hora de contar historias, pero repito que esta es mi opinión personal. Creo que además hay una gran diferencia entre el videojuego y el cine y el cómic, y es que el guión no supone el principio ni el motivo último de la historia, sino que el guión está al servicio de la jugabilidad, del gameplay, del motor, del motor informático del juego. Eso es algo que no ocurre ni en el cómic ni en el cine, donde la base de la historia es precisamente el texto, el guión. On n'achète pas vraiment un jeu vidéo pour son scénario. Básicamente que es que en realidad nadie se compra un videojuego por el guión. Sí, me gustaría que nos contaras qué te trajiste o qué extraíste en los muchos años que estuviste haciendo videojuegos que te sirvieran luego pues, a la hora de contar historias en cómic o en cualquier otro medio narrativo. ¿Qué fue lo que más extrajiste? ¿Qué aprendiste específicamente escribiendo videojuegos? Spécifiquement comme scénariste de jeux vidéo. Pas grand-chose. C'est plutôt dans l'autre sens, en fait, que le transfert de compétences se fait, mais dans les jeux vidéo, oui, on peut toujours chercher une sorte d'efficacité dans la narration. Mais l'efficacité dans la narration, il la faut dans tous les médias, en fait. Il faut que ce soit efficace en bande dessinée, il faut que ce soit efficace aussi dans l'écriture dans audiovisuel. Donc, moi, j'ai participé à des tas de jeux comme Assassin's Creed, Splinter Cell, Rainbow Six, Far Cry, si on parle mieux anglais. Donc, à chaque fois, c'est une situation très différente, non seulement en termes de personnages, d'environnement, mais surtout de jouabilité. Et c'est ça vraiment qui nécessite de s'adapter pour l'écriture. Pues la verdad es que no me llevé demasiado el mundo del videojuego a la escritura de otros guiones. Fue más bien al revés. Aporté al mundo del videojuego cosas que había aprendido en otros medios. Básicamente la transferencia de competencias, por tanto, se hizo al revés de lo que ya sabía hacia el mundo del videojuego. El videojuego busca siempre la eficacia en la narración, pero eso es algo que ocurre en todos los medios necesariamente. Lo que pasa es que esa eficacia en la narración se traduce de formas muy distintas entre un videojuego, un cómic o cualquier otro elemento audiovisual. Y he trabajado en muchísimos juegos, desde Assassin's Creed a Splinter Six, a Far Cry, si queréis que lo pronuncie a la inglesa, Far Cry. Y básicamente lo que tratas de hacer es tener en cuenta la jugabilidad y adaptarte a esa jugabilidad como elemento definitorio del guión. Bueno, también hizo muchos más juegos, hizo el videojuego de 13 basado en el cómic, también luego su posterior remake. Pero vamos a dejar ya un poco atrás en el videojuego porque luego nos pilla un poco el tren. Y antes de pasar a su experiencia
viendo sus cómics trasladados al cine. Quiero hacer una pequeña parada en el mundo de la televisión. Él trabajó en una serie de 6 episodios que se llamaba Antígona 34 y me gustaría que nos contara un poquito, ya que aquí no la hemos podido ver, qué nos hemos perdido, de qué va esta serie y cómo fue su experiencia en el mundo de la televisión. C'est une expérience un peu pénible. Toutes mes expériences avec la télévision en France ont été assez difficiles et un peu décevantes. J'ai eu 2-3 autres expériences dans les années 90. Cette série-là, c'est une série dont j'ai eu l'idée avec un ami. On l'a créée et écrite à deux, avec un ami à moi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vendu une idée pour une série médicale feuilletonnante. Et à l'arrivée, avec tous les gens impliqués dans les modifications qui interviennent, on a une série policière non feuilletonnante. Et donc, en fait, le projet final ne ressemble plus tellement à ce qu'on avait en tête au début. Et c'est pour ça que quand on est l'auteur, en fait, c'est assez difficile de garder un œil objectif sur le résultat final quand on s'éloigne tellement de l'intention de départ. Et c'est la grande différence d'ailleurs avec la bande dessinée. C'est-à-dire que dans la bande dessinée, on a une liberté totale. Et ce qui sort est vraiment ce qu'on a voulu faire. Et ce qui est agréable, c'est d'être jugé sur ce qu'on a voulu faire et non pas sur la chose qui est devenue le projet. La verdad es que ha sido una experiencia lamentable. Todas mis experiencias... Difícil. Eso dijiste después, monsieur, pénible. Sí, pero lamentable. En español. De cualquier... Triste. Sí, décevante. Decepcionante. Sí, va. Muy bien. Mejor. Vale. Exactamente. Pues eso, que ha sido una experiencia lamentable. No. Difícil la que he vivido en el mundo de la tele. Trabajé en la televisión durante 2 o 3 años en los años 90 y en el caso de la serie de Antígona que mencionabas, es una serie que concebí con un amigo mío y que escribimos a 4 manos. Este amigo y yo teníamos la idea de que fuera una serie pues de carácter médico, ambientada en un entorno médico y de una naturaleza bastante folletinesca. Y el caso es que el producto final se parecía más a una serie de policías y el elemento folletinesco había desaparecido totalmente. Y eso es lo que resulta más difícil de asumir en el mundo de la tele, y es que el producto final, después de todos los controles por los que pasan y todas las modificaciones y demás, va a ser muy distinto a lo que tenías en la cabeza al principio como autor. Resulta muy difícil que juzguen tu trabajo como autor viendo un producto final que no tiene que ver con lo que era la idea inicial que habías tenido. Así que está muy lejos de tus intenciones lo que ocurre en la tele, y eso es algo que no sucede en el mundo del cómic. En el cómic sí está mucho más cerca el producto final de lo que habías concebido. Lo que ves sobre la página es lo que tenías en mente. Mais on gagne beaucoup plus d'argent à la télévision que dans la bande dessinée. Ahora, en la tele se saca mucha más pasta que en el cómic. Algo tiene que compensar, claro. Vamos a pasar ya un poquito al día en que te comentan. Tú tienes una novela gráfica con Wilson como dibujante que se llama Una bala en la cabeza, y te comentan no solo que la van a adaptar o que se ha adaptado, que lo va a hacer un hombre tan enorme del cine norteamericano de las últimas décadas como Walter Hill. Luego se suma como cabeza de cartel pues Stallone, y luego se van sumando Jason Momoa, Christian Slater, Sun Kang, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino te das cuenta de que eres, creo, el primer autor de una novela gráfica francesa adaptada en Estados Unidos por Hollywood, porque hasta ahora todas las adaptaciones habían sido europeas. Entonces, bueno, cuéntanos cómo fue ese momento y cómo avanzó y hasta qué punto fuiste estando envuelto en toda la producción, proyecto, ideas, poco. Non, je suis le premier scénariste de BD français adapté à Hollywood. Ok. Mais il y a eu d'autres scénaristes européens adaptés à Hollywood. Il y a eu Tintin avec Spielberg, mais c'est tous des Belges en fait. Je suis le premier et le troisième. Il y a un autre entre-temps, mais
En fait, quand le tueur, El Asesino, a été acheté par Paramount en 2007 pour faire un film de David Fincher, dans la foulée, les droits du plomb dans la tête ont été achetés et le film s'est fait beaucoup plus vite en fait. Mais c'est vrai que quand j'ai reçu un appel téléphonique me disant que Sylvester Stallone voulait faire le film du plomb dans la tête, j'ai cru que c'était une plaisanterie. De hecho, soy el primer autor francés adaptado por Hollywood, el primer guionista francés adaptado por Hollywood. Ya había habido la adaptación de Tintín, por ejemplo, que había hecho Spielberg, había habido otros proyectos, pero eran todos series y guionistas, autores belgas. Entre los franceses soy el primero y el tercero. Y me explico, los derechos del asesino, bueno, pues los compró Paramount en 2007 para hacer un proyecto de adaptación con David Fincher al guión. Y en mitad de todo el jaleo de aquella compra, pues también se hicieron con los derechos de Una bala a la cabeza, de Bullet to the Head. Y el día que me llamaron y me dijeron, oye, que a Stallone le interesa participar en la adaptación de tu cómic, dije, no, puede ser, estáis de coña. Et ensuite, quand on a parlé pour avoir Walter Hill comme réalisateur, là j'étais encore plus enthousiaste parce que Walter Hill c'est un réalisateur que j'aime vraiment énormément, dont j'ai vu les films depuis que je suis petit, comme The Driver, qui est une variation sur le samouraï de Melville. Et donc voilà, c'était un projet tout à fait sympathique. J'ai été invité sur le tournage à la Nouvelle-Orléans et ils m'ont même payé pour lire le scénario, pour faire des notes dont ils n'ont tenu aucun compte, mais j'ai été très très bien payé pour lire le scénario, donc je leur ai dit que s'ils avaient besoin que je relise d'autres versions, il n'y avait aucun problème, même s'ils ne tenaient jamais compte de mes notes. Bueno, y ya luego cuando me dijeron que también iba a participar como director de la adaptación Walter Hill, me entusiasmé aún más, porque resulta que es un autor que me gusta muchísimo. He visto buena parte de sus películas, incluso alguna que es una adaptación del Samurái de Melville, y esa película en concreto es The Driver, que no sé cómo se tradujo al castellano. Y el caso es que me parecía fantástico el que fueran a hacer esa adaptación, se portaron súper bien conmigo y hasta me llevaron a Nueva Orleans al rodaje para que pudiera pues leer el guión y pasarles unas notas y me pagaron súper bien por eso. Luego no hicieron ni puñetero caso de mis notas, pero les dije, bueno, no pasa nada, si queréis que me vuelva a leer el guión y que haga más notas y me volvéis a pagar, podéis seguir pasando de ellas tranquilamente. ¿Y cómo fue conocer a Walter Hill, que estamos viendo la foto? Porque siempre cuando hay un autor que te gusta y que, bueno, pues pasa al cine o a la televisión, tienes miedo. ¿Y si se queda allí? ¿Y si al final, bueno, pues empieza ya a hacer todos los proyectos pensando en que sean adaptaciones? Pero contigo tenemos la certeza de lo contrario. Tú te traes a los directores al cómic. Luego lo hiciste también con David Fincher, pero con Walter Hill también. Después de conoceros, empezáis a hacer cómics juntos. O sea, que aquí el tentador eres tú el que los trae al mundo del cómic. Cuéntanos un poquito cómo fue conocer a Walter Hill y establecer esta amistad, colaboración posterior. C'était comment connaître Hill et la collaboration avec lui. Alors, Walter Hill est un homme extrêmement agréable, modeste et curieux, et un vrai passionné de bande dessinée. Donc quand je suis allé sur le tournage et qu'on a sympathisé, et que c'est aussi un scénariste, à la base c'est un scénariste. Son premier scénario, je crois que c'était le film avec Steve McQueen de Sam Peckinpah, The Getaway, adapté d'un roman de Jim Thompson. Et donc en fait je lui ai proposé, je lui ai dit que s'il avait des scénarios qu'il n'avait pas encore fait en film et qui pourraient faire une bonne bande dessinée, ce serait bien qu'on en parle. Et c'est comme ça qu'on a fait Balas Perdidas, Cuerpo y Alma et El Specimen, avec un auteur espagnol, basque. Il ne veut pas qu'on dise espagnol. Julen Rivas. Pues la verdad es que Walter Hill es un tipo muy agradable, modesto y muy curioso.
básicamente es alguien al que le interesan un montón de cosas, entre ellas el mundo del cómic. Congeniamos muy bien durante el rodaje y, a fin de cuentas, nos llevamos también porque ambos somos, en el fondo, guionistas, antes que nada. Lo primero que hizo Walter Hill, su primer trabajo profesional, fue escribir un guión para Sam Peckinpah, de una peli protagonizada por Steve McQueen, que es La Huida, que está basada en una novela de Jim Thompson. Y luego, efectivamente, los dos decidimos que podíamos hacer algún cómic juntos, y de ahí pasamos pues a Balas Perdidas, a Cuerpo y Alma, y con un dibujante vasco, que quiere que le digan que es vasco y no espagnol. Walter Hill m'a dit que quand il était enfant, il avait été très malade et donc il était resté 1 an chez lui et que pendant 1 an, il avait fait que lire des bandes dessinées et que c'était de là que venait son amour de la bande dessinée. Y Walter Hill me dijo que de niño había estado muy enfermo y había tenido que pasarse un año entero en casa y que había leído muchísimo cómic en aquella época y que de ahí surgía su amor por el cómic. Y ahora que estás así entre amigos y puedes hablarnos en confianza, con frecuencia, cuando estás con algún guionista que ha trabajado con algún director de cine en un cómic, suele ser bueno, él tuvo la idea, pero realmente el guión lo tuve que hacer todo yo. ¿Cómo fue vuestro sistema de colaboración? Teniendo en cuenta que él era lector de cómic y que él es guionista tanto como director, ¿sí entendía el lenguaje del cómic a la hora de hacer un guión? ¿O sí que era una colaboración más el argumento y tú el guión propiamente dicho? L'idée générale est difficile. Non, en fait, lui, il avait écrit le scénario entier sous forme de scénario de film et il m'a donné ce scénario tel quel et moi je l'ai découpé en fait pour l'adapter au format bande dessinée. C'était le cas sur Balas Perdidas et sur Cuerpo y Alma. C'était un petit peu différent dans le sens où il a écrit le scénario et en même temps qu'on faisait la bande dessinée, il a développé le film. Donc c'était comme un arbre avec 2 branches et on a suivi deux chemins un peu différents, mais il a quand même utilisé dans le film 2-3 choses qu'on a fait dans la BD. Lo cierto es que en el caso de Balas Perdidas se le había escrito el guión como un guión de cine para una película. Me lo dio tal cual y yo lo que hice fue trocearlo para poder adaptarlo a la secuenciación del mundo del cómic. Eso, como digo, en Balas Perdidas. En Cuerpo y Alma el proceso fue un poco distinto porque hicimos más o menos el guión, la idea general juntos, y luego yo lo desarrollé como guión de cómic y él como guión para la adaptación cinematográfica. Podríamos decir que era como un árbol común del que luego salían 2 ramas distintas. Y lo que sí me satisface es haber visto que él utilizó en el guión de la peli algunos de los elementos que yo introduje en el guión del cómic. ¿Y tenéis pensado seguir colaborando, haciendo cómics que surjan de estas maneras diversas o hasta aquí la colaboración Walter-Mats en cómic? Est-ce que c'est ça la fin de votre collaboration? Est-ce qu'il y aura encore... Non, on a envie d'en faire d'autres. Pour l'instant, c'est pas fait, mais on a envie de le faire. Et peut-être même avec un auteur que j'avais rencontré ici à Avilés l'année dernière. La verdad es que tenemos ganas de hacer otro. Veremos si nos da tiempo, pero ya hace tiempo que nos apetece volver a colaborar. E incluso, si volvemos a colaborar, quizás el dibujante sea un autor al que conocí aquí en Avilés el año pasado. Y bueno, cuéntanos ya alguna anécdota más personal de ese viaje a Nueva Orleans para ver el rodaje, alguna interacción con algún casting, alguna anécdota. Ya que has visto Los secretos de cocina, comparte alguno con nosotros. Comment l'interaction avec les acteurs, quelques petites histoires. Une histoire qui va illustrer la modestie de Walter Hill. Le premier jour où je suis arrivé sur le tournage, l'assistante de Walter Hill est venue me voir et m'a dit « Monsieur Hill voudrait savoir si vous accepteriez de lui signer un livre ». Donc j'ai répondu oui, mais à la seule condition que Walter Hill accepte qu'on prenne une photo ensemble. Sinon, ce qui était très amusant, c'était de voir Sylvester Stallone travailler et la façon dont il aborde son travail. Ça, c'était quand même une expérience intéressante.
moins fascinante que de voir David Fincher travailler, parce que là c'était vraiment quelque chose de très très étonnant, mais c'était effectivement, on prend l'avion à Paris, on arrive à la Nouvelle-Orléans le soir, on se retrouve sur le tournage à serrer la main de Stallone, c'est étonnant. Pues para que os hagáis una idea, por ejemplo, de lo modesto que es Walter Hill, el primer día que llegué al rodaje me dice el asistente de Hill, al señor Hill le gustaría saber si aceptaría usted firmarle, dedicarle un cómic. Y yo le dije, por supuesto, pero solo si le acepta sacarse una foto conmigo. Lo que también resultó muy divertido fue poder ver trabajar a Sylvester Stallone, ver cuál es su método de trabajo, cómo aborda los personajes. Eso fue sorprendente, pero menos fascinante de lo que supone ver trabajar a David Fincher, que eso sí que realmente es para flipar. Pero bueno, el caso fue bastante surrealista el pensar que un día cogí un avión por la mañana en París, llegué por la tarde a Nueva Orleans y según aterricé estaba dándole la mano a Sylvester Stallone. Pues ya que ha mencionado David Fincher, podemos pasar a hablar de la adaptación del Asesino, su serie de cómic con Jack Hammond para Francia. Y bueno, es una serie con un casting con gente como Michael Fassbender, como Tilda Swinton, y que lo estábamos hablando antes, aunque evidentemente pues hay un asesino y demás, no es una peli de acción al uso, pero sin embargo sorprende lo increíblemente bien coreografiadas que están las escenas de acción para no serlo, ¿no? De hecho, no siéndolo, creo que están bastante mejor que muchas de las películas mainstream de cine de acción. Pero me comentaste en alguna ocasión que te había dicho David Fincher que lo consideraba en cierta manera como su peli más francesa, por así decirlo, de alguna manera. Cuéntanos así un poquito de esta relación que estableciste con él, eso que era tan alucinante, que te parecía de su forma de trabajar, y alguna otra anécdota así hablando con él, pues de novela gráfica o de contar historias. Quelque chose d'autre de conversation sur la BD Fincher. Le film n'est pas un film d'action, mais la BD n'est pas non plus une BD d'action. L'action en fait est relativement épisodique, elle est rare. Au début, c'était un petit peu calqué sur la façon de faire des films de Sergio Leone, où l'action est très resserrée, c'est des sortes de convulsions dans l'histoire. Mais l'action n'est en aucun cas le centre de ces histoires. L'action est plutôt un prétexte pour entrer dans la tête du personnage et d'essayer de comprendre sa vision du monde en même temps que de fournir une réflexion sur la nature humaine. Donc ça, et de ce point de vue-là, je pense que le film, c'est une adaptation dans l'esprit très fidèle à la bande dessinée. Bueno, es cierto que no es una película de acción al uso, pero es que tampoco se trata de una serie de cómic de acción al uso. De hecho, la acción es bastante episódica, por así decirlo, o esporádica, si queréis. Son episodios de acción bastante poco frecuentes, son raros, un poco calcando la estructura del spaghetti western de Sergio Leone, donde la acción está muy limitada, muy encerrada en el tiempo y supone siempre una verdadera convulsión en el seno de la historia. La acción, por tanto, en realidad no es el centro de lo que se está contando, sino que es la herramienta que utilizamos para entrar en la cabeza del personaje, para entender mejor su visión del mundo y espero que para poder hacer una reflexión sobre la naturaleza humana. Así que en ese sentido me parece que la adaptación es muy fiel al espíritu de la obra original. Si nos comentabas que ver trabajar a David Fincher era espectacular, cuéntanos un poquito. Ah, si. Ce qui est très impressionnant dans sa façon de travailler, c'est la précision, le côté très technique, sa maîtrise technique énorme de tous les aspects du tournage, le fait qu'il sache exactement ce qu'il veut en termes de cadrage, de mouvement de caméra, tout est prévu vraiment d'une manière extrêmement précise, chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Et il y a, en fait, à la fin de la première... J'ai passé un peu plus de 3 semaines sur le tournage, grâce à lui, en fait. Il y a eu 2 semaines de tournage à Paris, et ensuite le tournage s'est déplacé à différents endroits, et moi j'ai pu assister à une semaine de tournage à Chicago. Après la première semaine de tournage,
Fincher m'a demandé ce que je pensais du tournage, de comment ça se passait, tout ça, et je lui ai dit que quand j'étais jeune, j'avais envisagé et ambitionné de réaliser des films, que c'était une chose qui m'intéressait. J'ai réalisé un court-métrage dans les années 90 avec Omar Sharif. Oui. Et je lui ai dit, au bout d'une semaine, il m'a demandé ce que je pensais du tournage et tout ça, et je lui ai dit, écoute, j'avais pensé un jour peut-être réaliser un film, mais quand je te vois travailler, je pense qu'en fait, c'est pas du tout pour moi, je suis pas capable de faire ça. Pues lo que es realmente impresionante de David Fincher y su forma de trabajar es el control que tiene de todos los elementos, la maestría que tiene en lo relativo a los aspectos técnicos y cómo domina todas las facetas del rodaje. Tiene muy presente cómo va a ser el encuadre, el plano, el movimiento de la cámara. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Tuve la suerte de poder acudir, poder estar presente durante 2 semanas de rodaje en Chicago y una en París. Y al cabo de la primera semana, Fincher habla conmigo y me dice, bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo has visto lo del rodaje? Dije, mira, cuando yo era pequeño, cuando era mucho más joven, tenía la ambición de algún día pues poder llegar a ser director de cine, hacer alguna película. De hecho, llegué a rodar un cortometraje con Omar Sharif, pero le dije, mira, me doy cuenta después de verte trabajar de que esto no es para mí, de que yo no sería capaz de hacer lo que tú haces. C'est vraiment un maître du tournage, de la maîtrise, de la direction d'acteurs, et c'est fait avec énormément de doigté, de justesse et de professionnalisme. C'est vraiment en fait, c'est le travail à l'américaine dans le bon sens du terme tel qu'on l'imagine. Realmente es un maestro de todos los elementos que tienen que ver con el rodaje, de la dirección de actores, de los elementos técnicos, y lo hace todo con precisión, de una manera muy justa. Es realmente una experiencia, una forma de proceder muy profesional, el concepto que podemos tener de un profesional norteamericano en el mejor sentido de la palabra. El año pasado, cuando viniste a las jornadas, lo hiciste casi directamente de haber venido del estreno de El Asesino en el Festival de Cine de Venecia. Cuéntanos un poquito cómo fue vivir desde ese lado, ¿no? De que te inviten para ver en pantalla grande como un festival como Venecia una adaptación tuya. Háblanos un poquito de esto. Je pense qu'on peut s'habituer aux hôtels 6 étoiles. Y un gran restaurante. Hombre, yo creo que me podría acostumbrar a los hoteles de 6 estrellas y a los grandes restaurantes. Mais je sais que je n'ai été invité que parce qu'il y avait la grève des acteurs et donc il y avait de la place pour les scénaristes de bande dessinée français qui normalement n'ont pas du tout le droit de citer dans ce genre d'événement. Pero vamos, también soy consciente de que me habían invitado porque era durante la huelga de actores y eso hizo que hubiera hueco para un guionista de cómic francés que si no, ni de coña. Y bueno, hemos hablado un poquito de los proyectos que salieron, pero siempre se dice, y es cierto, que apenas el 10% de los proyectos que se inician acaban realmente viéndose en película o en serie de televisión. Así que te quería preguntar por esos otros proyectos basados en obras tuyas que estuvieron a punto de ser película o de ser serie de televisión o cualquier otro proyecto audiovisual y que finalmente pues se quedaron en el limbo de los proyectos esperando su hora. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes projets qui n'ont pas réussi? Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Alors, les projets qui n'ont pas réussi, c'est pour l'instant. J'ai pas fini. Moi, y a une chose qu'il faut avoir, je pense, quand on fait ce métier, c'est qu'il ne faut jamais renoncer ni abandonner. Moi, je n'abandonne jamais. Donc, des années et des années après. Le tueur, El Asesino, on a mis 17 ans à faire le film. Ça a été un process avec Fincher très très long. C'était chez Paramount, c'était plus chez personne. D'autres personnes ont voulu prendre les droits, mais j'ai toujours refusé parce que tant que Fincher me disait pas j'abandonne le projet, moi je restais fidèle à cette idée et quitte à ne pas faire le projet parce que je pensais que c'était lui qui ferait le meilleur film possible. Donc ça c'était une chose très importante. Entre-temps on a fait une bande dessinée ensemble parce que ça va une chose qui va intéresser Jorge, mais Fincher devait faire le film Le Dahlia Noir, adapté du roman de James Ellroy.
et le projet ne s'est pas fait. Mais quand moi j'ai eu le projet d'adapter la BD en BD le roman, comme on en parlait, il m'a dit qu'il avait failli faire le film. Du coup, on a parlé. Je lui ai dit, puisque tu as déjà réfléchi à la question, discutons-en pour faire la bande dessinée. Et il a eu un apport très important dans la bande dessinée, notamment en termes de découpage, sur la façon dont on a découpé les pages, avec trois strips et des images qui ressemblent à un écran en cinémascope, en fait. Donc voilà, oui, sinon, alors, un effet positif de l'adaptation du Tueur par David Fincher, c'est que ça a attiré l'attention sur mes bandes dessinées, sur mes autres séries ou albums. Et donc, il y a eu différentes autres BD qui ont été optionnées depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est à chaque fois un process extrêmement lent, extrêmement compliqué, et qui peut s'arrêter à tout moment, et dont je ne sais pas, on ne peut pas savoir l'issue en fait. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, et peut-être que ça ne se fera jamais. Un projet sur 10 seulement, je pense, arrive à son terme. Donc il faut être patient et ne pas abandonner, toujours relancer la machine. Mais comme je vous disais, le Tueur, il y a eu 17 ans entre le moment où il y a eu la première option et le moment où le film est sorti. Pues lo que es muy importante en este mundo del cómic y de las adaptaciones es no renunciar ni abandonar nunca. Yo jamás me rindo. Pensad que pasaron 17 años entre la compra de la opción para la adaptación del Asesino y la salida o el estreno, mejor dicho, de la película. La película primero tuvo los derechos Paramount, luego no los tuvo nadie, luego hubo otra gente que lo quiso comprar y yo me negué a vender los derechos porque pensé, no voy a abandonar este proyecto mientras Fincher no me diga que él lo deja, porque creo que era el mejor director posible para una adaptación, y tuve muy claro que no iba a volver a vender los derechos mientras Fincher siguiera interesado. De hecho, esta fidelidad y este seguir adelante durante tanto tiempo llevó a que hiciéramos un cómic juntos. Yo creo que esto te va a hacer gracia, Jorge. Resulta que Fincher había trabajado en la adaptación de La Dalia Negra, de la novela de James Ellroy. Iba a hacer la adaptación de la novela a peli. Con Tom Cruise. Le film de Fincher devait être avec Tom Cruise. Y con Tom Cruise de prota. Y el caso es que yo estaba trabajando en hacer la adaptación al cómic precisamente de La Dalia Negra, y charlando le dije, oye, ¿por qué no compartimos ideas? Ya que ya has reflexionado sobre esta historia, pues hazme alguna aportación, si te parece. Hizo alguna aportación muy interesante, especialmente en lo relativo al ritmo y a la planificación de página. Lo de que la página esté dividida en 3 grandes tiras y que las imágenes se presenten como una especie de formato, gran formato, tipo Cinemascope, pues se debe a la aportación de Fincher. Fue un efecto muy positivo. Otro efecto positivo de la adaptación del Asesino por parte de Fincher fue que llamó la atención sobre el resto de mi obra, sobre el resto de mis series, álbumes y cómics, y varias de ellas, bueno, pues me compraron las opciones o los derechos para la adaptación a lo largo del siguiente año, o 2 años después, o 3 años después. Lo que ocurre en todos estos casos es que es un proceso muy largo y muy complejo, que se puede detener por las buenas sin que sepas muy bien por qué, y no sabes ni el tiempo ni el esfuerzo que va a ser necesario para llevarlo adelante. De hecho, solo llegan a buen puerto 1 de cada 10 adaptaciones, con lo cual lo que toca es tener mucha paciencia y no abandonar nunca. Como os he dicho antes, entre la compra de los derechos del Asesino por primera vez para hacer la adaptación y el estreno de la película pasaron 17 años. Et quand on vend les droits d'une BD ou d'un roman, je suppose, pour un film, après on peut plus... il faut faire confiance aux gens à qui on cède les droits. Et tout ce qu'on peut faire, c'est, en gros, c'est une prière pour que le film soit bien, parce qu'on n'y peut plus rien en fait. Hein, c'est plus dans nos mains. Y de hecho, cuando vendemos los derechos para adaptación de un cómic, y supongo que también en el caso de una novela, lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues mantenernos fieles y estar convencidos de la persona a la que le cedemos los derechos y rezar para que salga todo bien, porque ya no está en nuestras manos y no podemos hacer nada más. Cuando entras en alguna de estas herramientas de rumores, de proyectos,
durante bastante tiempo se mencionaba mucho otro cómic tuyo con Jacamón, como es Cyclops, como es Cíclope, que incluso se comentaba que estaba en estado ya como de preproducción, pero esto a veces son rumores. Cuéntanos, ¿esto llegó a alguna parte? ¿Está todavía en esos años que pueden hacer que sea una realidad? ¿Cómo está avanzado el proyecto de adaptación de Cyclops? Alors, Cyclope a été optionné en 2007 ou 2008 par Warner. Ça, c'était très très bien parce qu'ils ont payé une option absolument considérable et en plus, c'est moi qui ai les droits. Donc ça, c'était un très très beau projet. Malheureusement, la personne chez Warner qui a initié le projet, le film devait être réalisé par James Mangold, qui a fait beaucoup de très très bons films et que j'ai rencontré, qui était un type très intelligent aussi, très 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 talentueux. La personne chez Warner qui a acheté, qui avait piloté le projet, en fait, a perdu son boulot et donc la nouvelle personne n'a pas gardé le projet. Et donc depuis, en fait, les droits ne sont plus à personne. Il y a des gens qui s'y intéressent régulièrement. Là, en ce moment, il y a des Américains qui s'y intéressent. Et peut-être quizás, o no quizás. Bueno, pues el caso de Cyclops es que se compró una opción por los derechos en 2007-2008, la compró la Warner y pagaron una cantidad bastante considerable, así que yo encantado porque encima es que los derechos me pertenecían a mí y yo feliz. Lo que ocurre es que la persona que encabezaba ese proyecto en Warner pues ha perdido su puesto de trabajo y su sucesor no parece estar muy interesado. Yo ya había hablado con James Mangold, en teoría iba a ser él quien iba a dirigir la película. Es un tipo que ha hecho muchísimas películas, que también es muy inteligente, que tiene mucho talento, pero como digo, pues el sustituto de la persona que había comprado los derechos no parece muy interesado en ellos. Ahora mismo no le pertenecen a nadie, pero cada cierto tiempo se reaviva el interés y ahora parece que hay unos norteamericanos a los que quizás les interesaría pues hacerse con esos derechos, pero como siempre con Estados Unidos quizás o quizás no. Et Cyclope, en fait, c'est intéressant par rapport à la première question parce que, en fait, dans ma tête, à l'origine, c'était un scénario pour un jeu vidéo que j'avais pitché à Ubisoft, où je travaillais, et ils n'en ont pas voulu. Et donc je me suis dit, en fait, comme c'est une histoire qui me plaît beaucoup, je vais la recycler en bande dessinée. Donc on a fait 4 albums, c'est une histoire complète en français en 4 albums. Et je crois pas que ce soit sorti en espagnol. Cyclope. Non. Non. Et donc, de la même façon, j'aurais pensé que c'est pas facile à adapter parce que c'est de la science-fiction, donc c'est forcément un film qui coûte très cher ou une série qui coûte très cher. Mais on ne sait jamais vraiment ce qui va être adapté, ce qui ne va pas être adapté. Il y a des choses qui ont l'air très adaptables, qui le sont pas. Il y a des choses dont on se dit que c'est pas, il n'y a pas vraiment un film, et en fait elles sont prises. C'est un mystère un peu toutes ces évolutions de projets en fait. Y retomando la primera pregunta, pues hay una cuestión además bastante interesante en el caso de Cyclops, y es que lo concebí en primer lugar como un videojuego que presenté a Ubisoft, que era donde trabajaba en aquella época. Les presenté la idea de Cyclops como un videojuego, pero no les interesó. Y a mí me gustaba tanto la historia que reciclé ese guión y lo convertí en un guión de cómic, en concreto una historia completa dividida en 4 álbumes, que me parece que no está publicada en España. Sé de todos modos que no sería fácil la adaptación porque es una historia de ciencia ficción y la adaptación a peli o a serie de televisión pues resultaría bastante cara. Y además es que es muy curioso esto, porque a veces escribes algo y piensas, esto es muy adaptable, seguro que funciona, y no le hacen ni caso. Luego hay otra cosa que dices, esto no hay manera de adaptarlo, y es lo que se acerca más a convertirse en realidad. Creo que es uno de esos misterios, que es el misterio que rodea siempre a la evolución o al desarrollo de estos proyectos. Nunca sabes lo que va a acabar saliendo adelante y lo que no. Pues
Pues el tiempo pasa volando, como pasa cuando estás con gente con la que estás a gusto y nos gusta tanto escuchar. Lo decía al principio, no es la primera vez y no será la última que Alexis está con nosotros en las jornadas y no tiene que olvidársenos el lujo que es contar con él año tras año e ir comentando sus proyectos, escuchándole hablar de narrativa, y este año todavía tendremos alguna intervención más, así que pensamos aprovechar que dejas que te exprimamos año tras año, y la mejor manera de despedirte y de dejarte con ganas de seguir viniendo año tras año, como solemos hacer con todos nuestros invitados, que es con un muy fuerte aplauso. Muchas gracias.